Bienvenidos, estimados amigos y hermanos, a esta serie que hemos titulado Un encuentro con Jesús en el Calvario. En la anterior cita hablamos acerca de que cuando tenemos un encuentro con Jesús, la vida cambia, ya no somos los mismos. Y es necesario que a través de la vida hagamos cambios, porque cuando nuestra vida es insípida, nuestra vida es totalmente sin sabor, sin dulzura, sin gozo, necesitamos tener una cita con Cristo Jesús en el Calvario. Yo les invito a que no se pierdan la serie de 5 temas que vamos a tener, un encuentro con Jesús en el Calvario. Esa es la segunda. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres nuestro Padre, porque diste a tu Hijo unigénito en rescate nuestro. Nosotros vivíamos sin luz y sin esperanza, pero cuando Él decidió dejar la gloria, dejar el trono, la alabanza, dejar la riqueza, dejar todo, y venir a encarnarse. Él fue el hombre más humilde, más sencillo, pero poderoso en ejemplo, poderoso en espiritualidad. Y en esta hora, gracias por Cristo Jesús. Ayúdanos a tener un encuentro con Él. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este segundo tema, vamos a tener una cita con el Señor, pero a través de la vida de otro hombre que se transformó cuando se encontró con Cristo, yendo a la vía dolorosa, yendo por el camino al Gólgota. Me refiero a Simón de Cirene. Simón de Cirene, como dice la Escritura, también le llamaban el Cireneo. Y en el Evangelio según San Marcos tenemos la siguiente declaración. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo para que llevase la cruz de Cristo. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Estimados amigos, aquí tenemos a un hombre donde la historia antigua y la tradición judía presenta quién era Simón de Cirene, del norte de África. La Biblia no dice más. La Biblia no presenta otros detalles más que cuando se menciona a Rufo, cuando se presenta en el libro de Romanos, nos presenta cómo Rufo fue un hombre que tenía una madre tan piadosa, de tal manera que no solamente fue una madre ejemplar para Alejandro y Rufo, sino también tuvo la oportunidad de hospedar y de cuidar a Pablo cuando él predicaba el Evangelio. ¡Qué hombre extraordinario! Pero noten ustedes cómo él tuvo un encuentro con el Divino Maestro yendo al Calvario. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase la cruz. Esta declaración bíblica me llama la atención porque, sin duda alguna, todos tenemos planes y propósitos. Y muchas veces nuestros planes y propósitos se van a frustrar porque los planes de Dios, los propósitos de Dios con respecto a nosotros se cumplan. Y van a fracasar los nuestros, por supuesto, porque Dios tiene mejores planes. Dios tiene mejores propósitos.
¿Qué propósitos y planes tenía Simón cuando dice la Escritura que venía del campo? Sin duda alguna tenía que ir al campo a trabajar muy temprano, porque el sol candente de mediodía pues no se puede soportar en aquellas zonas. Así que tenía que ir temprano para trabajar e iba rumbo a la casa, a su casa, para estar con su familia, o posiblemente también para preparar la Pascua, para hacer preparativos a fin de que en la celebración de la Pascua estuviese con la familia, estuviese en paz, tranquilo. Pero de repente, cuando iba por el camino, se encuentra un cuadro que impactó su vida. Le llamó la atención el ver que había un hombre sangrante y se pregunta, ¿por qué está lleno de sangre este hombre? Y cuando escucha la turba, crucifíquele, si eres hijo de Dios, etc. Mire cómo se burlaban, le escupían, lo maltrataban. Y dice, ¿por qué este hombre no dice nada? ¿Por qué este hombre tan débil lleva la cruz? Pero noten ustedes en qué cuadro lo encuentra. Él había caído y la cruz estaba sobre Cristo el Señor. Simpatiza y entonces los soldados le dicen, ¡hey tú! Lleva la cruz de rápido, vamos al Calvario. Y entonces dice la Escritura que tomó la cruz y la llevó hasta el monte de la Calavera. Estimados amigos y hermanos, este acontecimiento es muy trascendente. ¿Por qué? Porque en el Deseado de todas las gentes menciona que Rufo fue un hombre extraordinario. Su hermano, de igual manera. No se diga su madre, que protege a Pablo, pero Pablo predica a un Cristo y a un Cristo crucificado. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús, sin duda alguna, al empatizar, le cargan la cruz y ahora la sierva del Señor dice que Él llevó con alegría y con gozo la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Contemplaba a Jesús que iba delante de Él. La turba le injuriaba, la turba lo golpeaba, la turba sencillamente se burlaba, pero Él llevaba la pesada cruz destinada a Barrabás. No era para Cristo. Sin embargo, ahora llevaba una cruz que no pertenecía a Él, pertenecía a Barrabás. Yo no sé si tú te has preguntado, pero yo me he preguntado, ¿qué es llevar la cruz con gozo? Porque Simón, el cireneo, para él le fue un privilegio llevar la cruz de Cristo. Y tal vez entonces tú te preguntes, ¿qué es ese privilegio, llevar la cruz? Llevar la cruz de Cristo es llevar el evangelio de salvación a otros. Porque el evangelio es salvación. Y tenemos que llevarlo con gozo, con alegría. Debe ser un privilegio para nosotros testificar lo que Cristo hizo en el Calvario por nosotros. Para Simón, cargar la cruz de Cristo no le fue una mera obligación y una carga que se lamentó por siempre. Al contrario, él siempre vivió agradecido por haber llevado la cruz de Cristo sobre sus hombros. Y lo llevó con gozo. ¿Quiénes son? ¿O qué es llevar la cruz de Cristo con gozo?
¿Quiénes son las que la llevan con gozo? Son aquellos que llevan las responsabilidades de la predicación del Evangelio con alegría. Son aquellos que cumplen su cometido sin queja alguna. Son aquellos evangelistas como ustedes que no temen a nadie ni a nada. El llevar el precioso evangelio de paz y seguridad. Con bondad y mansedumbre también ustedes predican el evangelio. Oh, estimados amigos, llevar la cruz de Cristo es un privilegio y la palabra de Dios tiene hombres que la llevaron con gozo. Los apóstoles, después de la transformación allá en el Pentecostés, cada uno salió por diferentes partes del mundo con gozo para predicar el evangelio. En la actualidad, todos los que llevamos responsabilidades debemos llevar la cruz de Cristo con gozo. Porque la cruz de Cristo es el evangelio de salvación. Por eso en esta hora yo te invito a que la lleves con alegría. Se destaca en la Biblia un hombre que llevó con gran gozo la cruz de Cristo. Está registrado en una de las epístolas que él mismo escribió. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, Pablo describe su misma situación, sus sufrimientos. Desde el versículo 16 del capítulo 11, él alegremente, miren ustedes cómo escribe. Describe sus sufrimientos que había pasado. El momento es difícil de llevar esos sufrimientos, pero ahora escribe así. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Porque la locura de la predicación era, por supuesto, una alegría a él, porque él decía, para los que se pierden es locura, pero es poder de Dios para los que se salvan. Lo que hablo, no hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo nosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un naufragio en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y quién se le hace pesares? Yo no me digno. Si es necesario gloriarme,
Me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Noten ustedes, por eso Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué alegría! Él mismo dice, es la locura de la predicación. La cruz de Cristo es locura para todos, pero es poder de Dios para los que se salvan. ¡Qué tremenda declaración! Para mí, el vivir es Cristo, dijo él, y el morir es ganancia. ¿Quiénes son los cireneos actuales, los cireneos modernos? Son los que, como Pablo, predican el evangelio de la cruz sin preocupación. No se le es una carga, al contrario, se es un privilegio. Estimados, yo creo que tú y yo, cuando contemplamos a Cristo en la cruz, nuestra vida va cambiando, se va transformando. Cuando contemplamos a Cristo en la cruz, nuestra vida se va suavizando. Claro que sí, hay bendiciones el llevar la cruz de Cristo. ¿Qué bendición tendría Simón Cireneo al llevar la cruz de Cristo? Sencillamente, toda su vida él se acordó de cómo los soldados le pusieron esa cruz y la llevó. Porque con gozo, indudablemente porque era para él un privilegio llevar la cruz. Así tenemos que aceptar el evangelio como un privilegio. Por eso, tú que me estás escuchando, no te quieres bautizar. Bautizarse es un privilegio. No es necesario que te estén diciendo bautízate. Es un privilegio. Ser adventista es un privilegio. Trabajar por Cristo es un privilegio. Levantarse muy de mañana para tener el culto familiar es un privilegio, no es una carga. Ser un padre ejemplar, qué privilegio. Ser una madre amante bondadosa, qué privilegio. Miren ustedes qué bendiciones para los hijos. Cuando nosotros llevamos con sumo gozo el arte de ser padres, nuestros hijos ven la bondad y la comprensión que tenemos hacia ellos. Cuando los hijos quieren llevar la cruz de Cristo, ¿cómo es que aceptan a sus padres tal como son, con sus errores, con sus ignorancias, pero con el amor que depositan hacia ellos? Las responsabilidades en la iglesia las podemos llevar con suma alegría porque estamos aprendiendo, se nos está capacitando, pero no debemos llevar las cargas solos. Cristo el Señor nos da el ejemplo. Oh, queridos amigos, tenemos que aprender mucho de Simón el Cireneo. ¿Qué ventajas tuvo él el llevar la cruz de Cristo? No tuvo su egoísmo para decir, no yo. Y miren, cuando nosotros empezamos a meditar lo que este acontecimiento exaltó a Simón Cireneo, nos hace entender y nos hace reflexionar. ¿Por qué los fariseos no quisieron llevar la cruz de Cristo? Porque eran los que condenaban, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué los judíos no querían llevar la cruz de Cristo? ¿Por qué no la querían cargar? Sin duda alguna, porque para ellos el hecho de llevar la cruz de Cristo era lo más ignominioso. No podían llevarla porque si tocaban la cruz de Cristo era maldición.
porque así lo había descrito Moisés en Deuteronomio. Yo creo que era maldito aquel que era colgado en un madero. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar esa cruz? Estimados amigos, miren, ¿por qué no llevaron la cruz de Cristo los discípulos? Eran sus discípulos, eran sus más cercanos. ¿Y por qué no la llevaron? Yo me pregunto por qué Juan, el discípulo amado, el que se posó en el pecho, o su cabeza se posó en el pecho de Jesús, ¿por qué no corrió y la llevó? ¿Por qué no la llevó Pedro? Es cierto, dice la Escritura, y Pedro le seguía de lejos, pues muy lejos en su corazón. ¿Por qué? Porque no fue capaz de decir, el Señor está sufriendo. El Señor, yo quiero darle un cariño, por lo menos que descanse un poco. Yo voy a llevar la cruz de Cristo. No. El discípulo amado no. Saben ustedes que a veces nos pasa así. Creemos, ¿verdad?, que en lugar de ser un privilegio, qué pesada carga es eso. Ir otra vez a la escuela sabática. Voy a dejar el trabajo. Aunque vives en pecado, pero dices, prefiero quedarme con mi pecado que llevar la cruz de Cristo. Oigan, somos como los discípulos entonces. Creemos en Dios, creemos en Cristo Jesús. Y bien, hacemos bien cuando alguien nos dice, ¿crees tú en el Dios Padre, Dios Hijo, en el Espíritu Santo? Sí creo. Pero ¿por qué no llevas la cruz de Cristo con gozo? Se te dificulta. Hay pecados empedernidos, estimados amigos. Hay pecados que no son confesados y preferimos llevar la carga del pecado en nuestra conciencia por no llevar la cruz de Cristo. Porque, como dijimos en el anterior tema, cuando nosotros caemos al pie de la cruz, caen nuestras cargas. Pero nosotros queremos llevar esas cargas y no llevar la cruz de Cristo. ¿Saben ustedes que las bendiciones de llevar la cruz de Cristo se parecen mucho a los frutos del Espíritu Santo que nos menciona Gálatas? Gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, humildad. Trabajar con las responsabilidades, eso es lo que el Señor busca. Una familia unida en Cristo, con un espíritu de amor, de comprensión, de mutua ayuda. Que los esposos sean amantes y cariñosos. Que los padres sean bondadosos y comprensivos con los hijos. Las cargas que nos ha tocado llevar, las disfrutemos. Que los insultos y agravios que la gente nos profiera, la tomemos serenamente. ¿Por qué? Es que el camino al Calvario es muy corto. Ya vamos a llegar. El camino a la vida eterna aún es más corto cuando llevamos la cruz de Cristo. Cuando te sientas abrumado, cuando te sientas triste, agobiado por la carga que llevas, piensa que el camino es muy corto. Ya vamos a llegar. Cuando la enfermedad viene a tu cuerpo y te hace tambalear, piensa que esa carga pronto caerá. Jesús la llevará y al fin te sanará, porque Él, como dice Isaías 53, Él llevó nuestras enfermedades. Cuando te sientas totalmente desterrado del poder de Dios y cuando sientas una conciencia manchada por tu pecado, y ese pecado es muy grande delante de los ojos de Dios y atormenta tu vida, tu conciencia, cuando tú tengas un encuentro con Cristo Jesús,
Cuando contemples sus manos horadadas por los clavos, esos dolores terribles que pasó Jesús te harán pensar que Él ya sufrió por nuestros pecados y por su llaga nosotros fuimos curados. Qué privilegio es llevar la cruz con gozo. Tú necesitas entonces tener un encuentro con Cristo Jesús ahora. Él te hará descansar. Él dijo en San Mateo 11:28, venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque tus problemas son una carga. Mejor lleva la cruz de Cristo, porque cuando llevas la cruz de Cristo, en Él hay descanso. ¿Te suena una locura? Así decía Pablo. La locura de la predicación de la cruz de Cristo, así lo consideraba él, pero lo decía con gozo, porque él llevaba la locura de la predicación de Cristo Jesús. Pero Jesús dijo, venid, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cae en los brazos de Jesús, cae en la cruz del Calvario. Él te va a levantar y te hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso en esta hora, si alguien te está invitando a que te bautices, inmediatamente levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Y en esta hora yo quiero orar por ti. ¿Cuántos de ustedes quisieran entregar la vida a Cristo Jesús y con gozo bautizarse, con gozo llevar la cruz de Cristo? Ah, maravilloso. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, porque nosotros los pecadores estamos revisando tu palabra y hemos encontrado que la única solución a nuestros problemas, enfermedades y el perdón de nuestros pecados está en Cristo Jesús. Que al caer al pie de la cruz, al tener un encuentro como Simón el Cireneo, llevemos, Señor, todas nuestras responsabilidades, todas nuestras enfermedades, todas nuestras cargas, y llevemos todo ello con gozo para honra y gloria tuya. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.